Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar y la zona horaria donde nos estáis viendo aquí en un nuevo Palabras Poderosas. Hoy tenemos a Juanma, que ya está aquí, ya ha llegado, para que nos hable de su obra última. A ver, mira, que me ha mandado solicitud y así da gusto. A ver, que no haya ningún inconveniente, ningún problema. Hola, buenas Muy tardes. buena, Juanma. Tal. Buenas ¿Cómo tardes. Muy bien. Encantado de estás? estar contigo para charlar un ratito de literatura infantil. Lo mismo digo, lo único que tiene es una lucecilla por ahí que nos molesta. Yo soy un poco maniático con eso, pero luego el vídeo, sí, a ver si... ¿Vale? Perfecto, así mejor. Es que si no parece que está muy bien, ¿no? Porque le da un punto así de escritor iluminado, que digo yo, que queda muy chulo, pero visualmente nos afecta el tema No queda bien. del Muy bien. directo. De acuerdo. Bueno, pues a ver, hoy vamos a hablar con Juanma, entre otras cosas, ¿vale? De su último libro, Judith y los pinceles mágicos, que está ilustrado por Conchi Triano, Sí. ¿vale? Ujú. Eh, por aquí voy saludando a gente que va llegando, bienvenido, Grito. Y nada, lo primero, recordaros en todos mis directos de Instagram, y yo digo lo mismo, si os apetece hacer alguna pregunta o queréis hacer algún comentario que no se pase, porque a veces se queda colgado. En la parte de abajo, un bocadillo, con un interrogante como en el de los cómics. Y ahí, pregunta que se haga, pregunta que le puede llegar a Juanma, y si no, pues no pasa nada. Ya se las iré haciendo yo, que paso estamos aquí, ¿no? Muy Eh, bien. bueno, lo primero, como bien tú has dicho, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de literatura infantil y para que la gente que no te conozca, Ujú. ¿quién es Juanma? Empecemos por ahí. ¿Quién es Juanma? Bueno, pues nada, me dedico, soy maestro, especialidad de educación infantil, aunque también he dado en otras etapas en otro tiempo también de primaria. Me encanta mi trabajo y bueno, una necesidad que siempre he tenido ha sido la de escribir. En toda la vida he estado sobre todo escribiendo poesía, hasta que un poco relacioné la literatura con mi trabajo con los niños y bueno, vi que había ciertas necesidades o que podía conectar desde determinada perspectiva, viendo sus motivaciones, sus carencias, sus necesidades y empecé a escribir. Pues empecé las primeras obras, tengo seis obras, seis libros publicados y ahora están dos a punto de salir. Uno va sobre el bullying, ya lo anticipo, se llama Lucio se siente solo, y otro, una historia muy bonita soy de Cáceres y estamos haciendo con Chilló estos dos últimos libros. El último, el Manchurrón, está ambientado en la parte monumental de Cáceres. Manchurrón es un gatito, bueno, con unas aventuras muy divertidas y, bueno, muy entrañables. Los libros que escribo suelen estar llenos de, bueno, educación en valores, siempre procuro. Me parece que un libro no debe ser plano, sino que los niños, una vez que lo lean, pues les sirva pues para crecer, porque los niños deben crecer tanto por dentro como por fuera. Los libros que escribo suelen estar bajo un epígrafe, que es cuentos para conocer, para pensar, conocer y sentir. Es algo importante. A veces me dicen que los libros, que cuando los leen los niños tienen cierta dificultad. Pues sí, es cierto. Yo soy consciente de que no son libros fáciles. A veces requieren la ayuda de un adulto para interpretar algunas cositas. A veces el vocabulario, pretendo que enriquezca el vocabulario, con lo cual hay palabras que hay que buscarlas o que necesitas, pero yo creo que uno de los objetivos de la literatura es que te hagan crecer y que, si, como dice Vygotsky, que es un pedagogo, siempre hay una zona de desarrollo próximo. Y yo creo que el libro tiene que hacer que vayas creciendo un poquito. Posiblemente, a veces con la ayuda de un adulto, pero también se crean unos momentos muy interesantes cuando las mamás, los papás y tal le leen cuentos o libros a los niños de literatura. También algo que incluyo casi siempre, lo escribo siempre, prácticamente casi siempre en poesía, en rima. Me parece que es Ujú. importante que los niños, desde, no sé, es como una manera de engancharlos, ¿no? A lo que es la poesía, ¿no? A la lectura y a la poesía.
Y, y bueno, como digo, tengo varios. El último ha sido el de Judith. Los dos últimos, Bajo la hojarasca y el de Judith y los pinceles mágicos, más los dos que estamos haciendo, lo estoy haciendo con ese, Bajo la Con hojarasca, Conchi. con Conchi, Ujú. sí, que es profesora de un instituto de fantástica y es una ilustradora muy buena. Es profesora de un instituto de Sevilla. Y bueno, nos une la misma vocación, la de la literatura infantil, y andamos los dos ahí enganchados a ver, bueno, disfrutando con estos proyectos. Bueno, yo que te conozco ya hace un tiempecillo, veo que parece que has encontrado la horma de tu zapato, ¿no? Con Conchi, porque ya vas a sacar. Cago en la mano. Mira para ahí. El gato que me la lía. Gracias. Vamos a sacar lo que sería, pues, de momento, 4 o 5 proyectos, si no he entendido mal, con Sí, Conchi, ¿no? Porque ya tenéis tenemos dos hechos, Bajo la hojarasca y el de Judith, más luego otros dos, el de Manchurrón y el de Lucio vale, Siguiente, solo cuatro. los 4 que ya vais y por lo que veo, después de muchas vueltas, pues ya tienes como misma editorial, Sí, misma sí, compañera de aventuras en esto. sí, yo creo que hemos conectado muy bien y bueno, disfrutamos haciendo, nos entendemos muy bien y eso es algo importante, ¿no? Ya tenemos Bueno, cierta edad, nos gusta, bueno, pues lo hacemos por placer y bueno, ujú, cada uno tiene su trabajo y esto es, pues una literatura se convierte en un placer es un libro con carátula dura, ¿vale? Mm, Para que los niños lo puedan leer bien, con las ilustraciones de Conchi, se van un poco también por aquí. Y sí, entonces, es como un formato ya, ¿eh? Que vais un poco la tonalidad, es bastante parecida en uno y en sí, el otro. Es un poco que ya sí, vais cogiendo como aquí lo que dirían, ¿no? Vuestra marca personal, pues que es sí, un poco así, es un poco así, seguramente no buscado, pero que sí que ha surgido. va surgiendo, Y ¿verdad? y me lleva un poco a esa pregunta, ¿no? Es importante que piensas tú como autor y como lector, es importante que la gente acabe relacionando más o menos lo que escribís y lo que dibujáis con un formato parecido para que digan, mira, este es lo nuevo que van a sacar y más o menos tal. O en vuestra cabeza lleváis intención de, bueno, de momento hacemos esto, pero a lo mejor luego los dibujos son de otra manera, cambiamos de editorial otra vez, o cómo va el tema, cómo llevas eso en tu cabeza. Sobre todo en la tuya, claro, que es a quien te voy a Sí, entrevistar, ¿no? Pero bueno, sí, supongo que pues, con Conchi lo habréis hablado. ujú. Pues sí, yo creo que como dices, ¿no? Hemos cogido ya un camino, nos parece interesante, aunque es poco rentable, pero como no buscamos la rentabilidad, lo hacemos en tapa dura, que es un libro que dura muchísimo más. Los anteriores, que tengo por aquí algunos, pues son tapa blanda, y bueno, yo me parece, este es el de Hombre en Máquina, con Clara Pereira. También este es precioso, el de Malinda, quiere ser un hada. Y yo creo que no tiene nada que ver el formato tapa blanda con tapa Con el dura, ¿no? Ya que tapadura. dice, yo creo que tapa dura yo qué sé, parece que es algo como, no sé, no, como más, como eterno, ¿no? Como algo que te va a durar mucho más. No Más obstante, tiempo, este también son sí. manejables. También, como libro, siempre son más económicos los de tapa blanda, ¿no? Pero ya que te pones, dices, joder, si es que es algo que, ya que te pones, dices, mira, prefiero tirar la casa por la Sí, ventana y hace algo exacto. en tapadura, y eso es. Así es. Antes de nada, decirte que el de Bajo la hojarasca me encanta y esto me salió rápidamente. La dedicatoria, quería resaltar un poco la dedicatoria, que está a todos los docentes del mundo, ¿no? A los docentes. Sí, sí, Es muy sí, sí. bonita, me gustó mucho y bueno, el de Lluvia está a los abuelos también, ya dicho sea de paso, ¿no? Porque me parecen, aquí está, ¿no? Piezas clave, ¿no? En la educación de los niños, ¿no? Está el de los abuelos. Y bueno, cada uno tiene su alma, cada libro tiene su manera de, no sé, tiene un enfoque y bueno, todos son enriquecedores, ¿no? Al final tienes una satisfacción personal que yo creo que no te lo da ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, quizás en hacer canciones, que también me gusta la música, pero en la creatividad, yo creo que la La creatividad. creatividad, sacar ese punto creativo. Bueno, Sí, has pero dicho varias, Juanma, has dicho varias sí, cosas interesantes y que me gustaría un poco remarcar. Y una de ellas es cuando has dicho no sale rentable. Esa ha sido una sí, frase muy interesante, ¿no? Porque
Claro, alguno por ahí aún se debe de imaginar que el mundo de la literatura es un camino hacia el bestseller y a vivir de esto de manera constante e incontundente. Sí, Entonces, claro, cuando dices no será rentable, eso significa que estáis invirtiendo un dinero que a veces no sabes muy bien si lo vais a recuperar, sin considerar efectivamente. efectivamente, ¿no? Así es, así, claro, claro. Así es. Esto es una Y aventura. aún así, señores y señoras, aún así lleváis intención de Hombre, seguir claro, sacando de proyectos. seguir, claro, claro, evidentemente, claro. Es algo, yo es que cuando veo a los niños, cuando se los lees y cuando ves algo que va a quedar para, supongo que para mucho tiempo, ¿no? Aunque las tiradas no son muy grandes, ¿no? Pero bueno, siempre llegas a un grupo de niños y de familias y cuando te hablan de los libros y cuando, oye, mira, me ha gustado esto, el otro día me contaban lo de la mandarina, porque también tengo dos libros con mi hija, Judith, tengo dos libros que me los ilustró ella y no sé, a veces, el otro día, una familia que tenía todos los libros me decía que el que más le gustaba era el de la mandarina, ¿no? Y me resultaba, y que le encantaban esas ilustraciones de una... Bueno, pues tienen también, tienen su punto, porque es una niña de 13 años la que hace las ilustraciones, ¿no? Y hay pocos libros que estén ilustrados de esa manera, ¿no? Cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su encanto. Las ilustraciones de Conchi son maravillosas, son muy buenas, son pues eso, de un artista realmente, ¿no? Entonces, cada cosa cada libro te engancha de una manera y es curioso que a no todo el mundo le gusta el mismo libro, de los que lo han leído, ¿no? Mis compañeros maestras y maestros, ¿no? Pues a uno le gusta más uno, a uno le gusta más otro, es decir, que cada libro tiene su vida, no sé, su propia personalidad, ¿no? Y es lo bonito, es lo bonito. Que esto, habrá gente, lógicamente, pues que gane mucho dinero y todas esas cosas, ¿no? Lo nuestro no va por ahí. Lo nuestro es una aventura literaria. Nos gusta escribir, nos gusta plasmar esas ideas y que haya personas, sobre todo niños, que disfruten de ellas, ¿no? No sé, es un legado cultural que yo creo que es fundamental. Que quien pueda hacerlo, que lo haga, ¿no? Bueno, eso por un lado, que ya que quedaba clarísimo, yo creo que necesario, ¿no? Dejar bien explicado qué significaba eso, aunque probablemente nadie tuviese duda, pero es verdad, lo que queréis es dejar un legado, fomentar ese conocimiento, esa lectura a veces con los niños y otras con la familia, para que les debe que pensar un poquito a todos también, ¿no? Claro, Y luego, ya que has hablado de las dedicatorias, pues aprovechando que estamos como aquel que dice promocionando un poco más el de Judith y los pinceles mágicos, ¿vale? Que es el sí, último que habéis sacado, sí. pues yo, con tu permiso, voy a leer la dedicatoria que has escrito, que es nada, poquito, nada, ahí al lado me pone edición y tal, y ISBN y tal. Pues Juanma ha puesto una breve dedicatoria que puede ser, Son todas así, ¿eh? pero, Son todas así. Soy exagerado para todo. O sea que es parte de pero mi... con tu permiso la voy a leer porque creo Sí, que define muy bien el universo que tú como autor quieres plasmar y el universo que sigue Conchi como ilustradora, ¿no? En este caso. Y dice así, esta obra está dedicada a los abuelos. Esta noche, antes de dormir, mi abuela me leerá historias, cuentos y poemas. Y yo me enrolaré con Espronceda, en su bajel barco pirata, y con Gabriel y Galán dormiré pasando frío junto a un vaquerillo que cuidaba sus vacas. Ya conozco al Lazarillo de Tormes, a Don Quijote y al bueno de Sancho Panza. Mas, en mis sueños, yo ilustraré las historias con mezcolanza de purpurinas y acuarelas, y los pinceles cosquillearán mis manos, mi cara y mi garganta, y se impregnarán de colores al dibujar cielos con arcoíris y horizontes con nubes blancas. Esta noche me leerá cuentos mi abuelo, aún recuerdo aquel que me contó hace más o menos un año. Quizás, desde entonces, yo apenas digo mentiras. Ese cuento gira en torno a un pastor y a un hambriento lobo que devoró su rebaño. Esta noche me leerá cuentos mi abuelo, y mi cama se poblará de hadas que irán arrancando de mis noches las pesadillas y las lanzarán fuertemente contra el suelo. Y yo podré dormir en calma, pues irán hilvanando con delicadas costuras las frágiles marionetas que dulcemente pueblan mi alma. Esta noche me leerá cuentos mi abuela, y ya sé que dormiré con 1000 manchas de carmín en el pijama y en mis sueños cabalgaré a lomos de caballitos de mar junto a sirenas.
y entre corales, entre perlas y entre algas. Y cuando ya no puedan estar a mi lado, pues las estrellas los reclamen, sí que me observarán desde el cielo, mi dulce abuela y mi tierno abuelo. Y yo, ensoñando los caminos, cabalgaré a lomos de mi caballito de cartón hasta encontrarlos. Y sentir de nuevo ese olor a carmín, a puchero, a colonia de mayor, a beso tierno y a flan casero, cubierto de amor y caramelo. Y en un universo de besos, fundirme con ellos en un abrazo eterno. Vamos, a mí me parece precioso porque, claro, pues lo cuentas todo, ¿no? Cuentas un poco lo que es la figura del cuento, lo que es la figura del abuelo, lo que es el amor, de alguna manera, y lo que es la imaginación, la ilusión, Ya. pues ahí está, ¿no? Dice Y por el aquí, aprovechar, mira, ya ha habido primera reacción entre libros y nubes, dice que bella dedicatoria, la amé, así que bienvenido. Claro que sí, bienvenida la información. Dijo Amadí, sí, que comenta. decía que también que esa dedicatoria, también cuando se la ha leído a niños, hago también, hablo de la importancia de valorar las personas que tenemos, sobre todo los abuelos que tenemos cerca, ¿no? Porque, como dice la dedicatoria, no son eternos. Entonces, pues hay que aprovechar el tiempo que están con nosotros, ¿no? Y quien dice eso, pues los padres si son mayores y bueno, pues es es una, no sé, es una reivindicación, ¿no? De que hay que abrazarme y hay que ser cariñoso y valorar esos momentos que son limitados, tristemente, ¿no? Son limitados. Sí, bueno, pero Y nada, hay que vivir, hay que hay que vivir. vivir, lógicamente, claro, aprovecharlo y sobre todo también hago también alusión a esos momentos en que los abuelos y las madres y los padres y tal le cuentan cuentos, ¿no? A la hora de dormir a los niños, ¿no? Ahí Sí, sí, también sí. pongo el acento en la literatura, en los cuentos, en Sí, la en poesía. la literatura y sobre todo en la poesía y en la rima, que es una cosa que parece que no tenga que ir con los cuentos, no sé Sí, por qué, pero parece que en esta sociedad tiene que ir como una cosa por un lado, otra por ya. otra, estamos cada vez como más llevándonos a como más estereotipado, quiero decir, si esto va de esto, no puede ir de lo otro, si esto va de Ya. aquello, no puede tal, ¿no? Y cuando uno tiene la valentía de mezclar un poco, poesía, literatura, imagen, dibujo, Ujú. eso, o sea, a veces rompe esquemas y yo creo que para bien, ¿no? Decirte que, por ejemplo, hay algo que la editorial me ha dicho que es un poco raro y tal, pero que lo vamos a hacer, y es que el de Lucio se siente solo, el que va, Ajá, el bullying, va dirigido a un público pues de secundaria, en la ESO, ajá, bachillerato, incluso adulto, y es un álbum ilustrado, ¿no? Y la editorial me decía, ostras, pero ¿cómo un álbum ilustrado? Pues sí, pues tipo cómic, o sea que los cómics son para qué adultos guay, qué también, ¿no? guay, guay. Son para adultos. Entonces, una manera de enganchar también, porque la imagen ayuda muchísimo. Uno de los problemas de leer es que a veces el que tiene pereza a hacerlo ve demasiadas palabras, ¿no? Sin embargo, si va con ilustraciones, todo es mucho más ameno y eso te engancha. Con lo cual, pues es un proyecto interesante y que yo creo que va a tener éxito, que va a ser, sobre todo a otro público, vamos a llegar. Y como es un tema que es candente, que como podemos apreciar cada vez que ponemos las noticias, hay casos de acoso y tal. Bueno, una campaña educativa importante es la de sensibilización uno de los epígrafes que de Lucio dice, dice una historia de sensibilización, empatía y bueno, y esperanza. La palabra que no me salía, y esperanza, ¿no? Eso es. Así Bueno, que sí. para no confundir mucho a la gente con tanto proyecto, que yo me alegro Sí, enormemente, ya lo sabes, porque bueno, la vida da vueltas y vueltas y sé que hubo en algún momento en el que parecía que los cambios en los proyectos necesitaban un tiempo, ¿no? Y desde que, como aquel que dice, desde que encontraste a Conchi y empezaste a sacar, y sacaste el debajo del hojarasca, pues yo te vuelvo a ver como ya te conocí, un poco imparable. O sea, acabamos un proyecto, ya estamos pensando en el otro, llevamos dos o tres en danza, y eso al fin y al cabo es un poco lo que le ocurre a un creador, a un artista, ¿no? Eso, pues bueno, no sabes si te va a, al final a repercutir en una economía X, no sabes a qué legado le vas a llegar, a quién vas a emocionar o a quién vas a impactar con lo que creas, pero sí que está claro que uno ya no puede mirar hacia otro lado y decir, no, ya no hago nada más, oye.
He tenido Claro. X experiencias y ahora digo, ya no, que va, que va. Voy a seguir al pie del cañón, mirando, buscando otro sistema, otro formato. Pero para no Claro. liar un poco, hoy volvemos a Sí, hablar, que hablamos más de este, que es el de Judith y vale. los pinceles mágicos, para que la gente sepa un Muy poco, se bien. centre un poco. Venga, puestos a coger uno, coger este que es el último, ¿vale? Y a partir de Vale, ahí ya vale. vais indagando, Sí, ¿eh? sí, sí, perfecto, Entonces, este está sacado con perfecto. 4 hojas, que es el mismo con la editorial que sacasteis también, el de Bajo la hojarasca. Sí. Entonces, ¿qué tal la experiencia editorial? Eso es una pregunta de rigor, obligatoria casi en el mundo de las entrevistas y en este perfil de Sí. Instagram que tengo, para que cuentes por qué esta y no otra, si has Bueno, repetido, es que estás contento, ¿se entiende? Un poco, no porque me digas, no, hay que machacar a la editorial, no, sino un poco tu experiencia, vuestra sí. experiencia con cómo se han tratado, no sé qué, que a veces uno va un poco perdido y no sabe muy bien dónde publicar o dónde dejarse caer, ¿no? Bueno, empezamos con Bajo la hojarasca. Bueno, la experiencia fue buena. Pensábamos llegar a difundirlo por más librerías y por más... Y bueno, eso yo creo que es la asignatura pendiente, ¿no? Porque si trabajas con distribuidora, al final lo que hace, tienes que dejarlo porque pierde dinero. O sea que entre el beneficio de la editorial y la distribuidora, pierdes dinero. O sea que no es nada rentable. Y lo llevas a librería y como lógicamente el abanico es tan extenso, se requieren, yo lo que echo de menos es que la editorial organizara algún tipo de evento más concreto, firma de libros, o no sé, que te Una buena hiciera llegar, cosilla. te hiciera llegar a más sitios, ¿no? Realmente las ventas y todo son prácticamente, hay algunas, ¿no? Lógicamente de librería, pero a partir de un trabajo personal, tanto de Conchi como mío, ¿no? Entonces te encuentras un poco solo. Simplemente la ayuda ha sido materialmente, pues eso, el publicarlo. Pero tras la publicación, yo creo que debiera de haber un trabajo de ayudarte en muchos más aspectos, ¿no? De que llegara a más sitios, de que... Y Claro. esto yo creo que es una asignatura pendiente. Bueno, pero yo creo que ahí, si quieres hacer una recolecta de firma, vas a conseguir que el 90% de los españoles que escriben te ayuden en esa firma, Está claro, porque va un poco así, un poco el gran problema es ese, es la distribución o el, claro. o el, o el moverte o el mimarte un poco más como autor o como autora en este mercado saturado, donde cada 3 meses hay libros nuevos, bueno, que digo cada 3 meses digamos que el libro caduca, entre comillas, ¿no? Ya. Pero que es un constante. Entonces es un poco, poner un poco difícil al autor que quiere darse a conocer, pues eso, que Claro, tenga un espacio determinado, ¿no? Y al final no queda más remedio que ir como antaño con los libros bajo el brazo, que digo yo, e ir probando, ¿no? Entonces, claro. bueno, en ese lado, eso es una asignatura pendiente, pero pendiente, estate tranquilo, que es pendiente global, o sea que no, Claro. pero bueno, al menos si vais haciendo, vais funcionando y va saliendo el proyecto, pues eso ya es un Sí. motivo de alegría, ¿no? Desde luego, desde luego. Luego también decirte que hay otra serie también en Raúl sigue habiendo más proyectos, ¿no? Pero bueno, Ujú. centrándonos en el de Judy y los pinceles mágicos, contar que tiene una cosa especial que me cuenta la gente, ¿no? Y es que al leerlo empieza de una situación delicada, pero realmente no sé, voy a hablar un poquito así entre nubes, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sin para entrar no del todo en concretar, materia. Venga. no concretar nada. Entonces, se parte de una situación delicada, pero realmente no se sabe qué es, ¿no? Cuál exactamente. Un poco se va describiendo, pero bueno, cada uno puede interpretarlo conforme a su vida personal, ¿no? Y luego aparece y que es que lo curioso es que cada uno lo interpreta de una manera distinta, ¿no? Y poner de relieve también que la historia aparecen como protagonista el colegio, la escuela, aparece, porque, bueno, yo me parece que es un motor de transformación de la sociedad, que es algo importantísimo. Dentro de la escuela también una parte esencial que para mí es el corazón de todas las escuelas, que es la biblioteca. Y dentro de la biblioteca hago alusión, que tú que lo has leído lo sabes, a un montón de poetisas y de poetas y de tal. Y bueno, parece que no sé qué. Ah, bueno, como has leído antes, en la dedicatoria de los abuelos, Mm. aparecen una serie de autores, de Sí, tal, ¿no? autores. Y eso cuando lo leen es importante porque esos niños
ya conocen y ya tienen inquietudes por conocer algo de, bueno, de X, de Miguel Hernández, por ejemplo, y ya, bueno, pues es una manera de abrir puertas y de abrirte, porque yo creo que cada libro tiene una misión, ¿no? Que es abrir nuevas puertas, abrirte nuevas experiencias, abrirte nuevas perspectivas, ¿no? Yo pienso que en cualquier tipo de libro que entres y salgas, no debe salir igual. Un libro no te hace, no debe salir indemne, entre comillas, ¿no? Te tiene que haber hecho evolucionar, pensar y, y nada, ser una nueva persona en el sentido de que algo te ha tenido que aportar, ¿no? Porque realmente si te pones a ver un libro y no te engancha, pues lo suyo es dejarlo y coger otro, lógicamente. Pero cuando ya te engancha, algo de ti te ha transformado. Por eso yo a veces, o muy a menudo, en las dedicatorias pongo buen viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece un viaje la lectura. Hablo mucho. No, 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 hombre, yo contento de que puedas explayarte hoy con eso. Tú responde lo que necesites, esta es tu casa, ya lo sabes. Y yo creo que al fin y al cabo, perdón, de lo que se trata es de que la gente pues, os pueda conocer un poco más a ti y a Conchi y Sí, pueda conocer un poco tu trayectoria como autor. Entonces yo por hablar no es, quiero decir que ya sabe todo el mundo que hablo por los codos, así que si hoy tienes ganas de hablar tú y la respuesta necesita un poquito más de rato, no me voy a quejar tampoco, ¿no? Así que tú vale. tranquilo. Lo que También sí que decirte mira, dime, también dime. decirte que si quieres un día podemos comentarle a Conchi que si le apetece también que Ah, te venga. podríamos hacer otro, sí, a lo mejor para cuando saquéis otro, el Sí, otro proyecto, yo creo que sí. sí. Ya le diremos a Conchi que se haga Instagram y Vale, vale, perfecto. claro, claro. Tiene que ser distinto porque ella está en Sevilla y yo en Cáceres, con lo cual, bueno, en este caso en Bueno, Villanueva de la Vera, pero pero eso no es sí, problema vale, porque, bueno, porque Instagram permite que os pongáis más de uno partir a la vez. Sí, sí, la sí. pantalla, claro. Es como una videollamada de WhatsApp, pero en otro formato. Entonces podéis estar a la vez, cada uno en su casa, con Perfecto, pantuflas debajo, nadie se ve, o sea, no hay problema. Bien cómodos, pero muy estando a lo bien. que toca. Entonces yo que sí, ya lo sabes que además como me gusta leerte, pues para el siguiente, cuando sea, pues ya haremos otro, cuando sea. Si mi ser y mi percepción del mundo de la entrevista no ha cambiado, me estoy dedicando a otra cosa, que todo podría ser, la casa Sí, la tienes abierta, eso ya lo sabes. Bueno, muchas yo gracias. quiero que voy a leer ahora la sinopsis de Judith para que después de todo lo que has contado, un poco la gente, ¿no? Los padres que Sí, están ahí escuchando, los que nos puedan ver en diferido, porque recuerdo que ahora lo estamos viendo aquí en Instagram, pero si nada sale mal, o sea, si todo sale bien, lo podéis ver en mi canal YouTube, Un propósito de vida, para los que lo hayan visto en otro momento, así que os podéis suscribir y ver otras cosillas que voy poniendo, ya hago un poco de promo. Y además tengo un amigo por ahí en Teruel, que ha estado por aquí antes, el abuelito, que lo pone por una televisión que se llama Esta Tierra TV y lo saca por horarios para verlo en Argentina, España y Perú y cosas de estas así, para que, bueno, pues toda esa gente que busca un poco estar al día con la cultura y con la cultura underground, que me gusta mucho decir eso porque somos un poco el underground de la literatura, y es verdad, soy independiente, pues les puede llegar toda esta información y puedan conocer vuestra obra, vuestra trayectoria y intentar desde nuestra humildad que se expanda un poquito más. Así que para toda esta gente que lo veréis en algún momento o lo que estáis viendo ahora, la sinopsis de Judith y los pinceles mágicos, que dice así. En un recóndito lugar existía una ciudad donde el sol, impulsado por la pereza, había dejado de lucir y se mostraba triste, renqueante, cansado, tímido y quejumbroso. Además, había ido surgiendo de manera progresiva un extraño e inexplicable ruido que, transportado por el viento, dificultaba la concentración, las conversaciones y la lucidez de pensamiento. Asimismo, fueron abandonados uno tras otro todos los instrumentos musicales y los libros se sustituyeron por tabletas de caramelo que transformaban a niñas y niños en una especie de agotadas ballenas que permanecían largas horas varadas en la orilla de playas solitarias. Y por si esto fuese poco,
caían estrellas y humeaban los volcanes. Sin embargo, cierto día, sin saber cómo ni por qué, de la oscuridad descendió un pequeño rayo de luz, un brillo de estrella o un extraño destello de luna que vino a cambiarlo todo. Ujú. Bueno, Muy, yo muy creo que buena es historia. una metáfora, ¿no? Toda la sinopsis y la historia en general, una metáfora en el fondo de, de la luz de la humanidad que a veces la tenemos un poco apagada porque nos dejamos bombardear por las noticias que, bueno, yo no quiero entrar en polémicas ni nada, bueno, pero está claro que cuando yo me metí en el mundo del cine y que algunos amigos hacían periodismo, siempre alguien dijo una frase que era que un perro muerda a un hombre no es noticia. Ahora, que un hombre muerda a un perro sí, ¿no? Entonces, está claro que la magnitud de lo que pueda impactar siempre será algo más negativo que positivo en una noticia. Y eso hará que al final, recibiendo bombardeo de cosas negativas, uno, pues esa lucecica, si se deja impregnar, nuestra luz interior se puede apagar un poco. Y a veces no encontramos la magia para que el sol brille, ¿no? Lo dejo ahí, como metáfora existencial. Ujú. Pero, Perfecto. Muy bien. pero vamos, que aquí, aunque es un cuento y aunque lleva un mensaje, en algún momento que parece que todo se va al traste, de algún lado hay alguna luz por ahí que quiere brillar, que quiere salir, que quiere expandir, ¿no? Entonces eso, cada cual que reflexione dónde puede encontrar esa luz, dónde puede encontrar ese brillo o qué puede hacer para que eso se mantenga, ¿no? Ujú. Lo dejo ahí en esa reflexión que me permite tu historia un poco para lanzar. Ujú. Muy bien. Indicar también que el final es positivo, ¿no? Porque al final la escuela, y entre otros aspectos, pues aparece ahí, pues como decía antes, como motor transformacional y Ajá. motivador. Y bueno, la historia acaba bien, yo creo, ¿no? Pero bueno, os Hombre, invito a claro, leerla claro. y esas cosas. Para poder transformar uno tiene que dar esperanza, como has dicho antes, ¿no? Si Claro, dejamos que la esperanza claro, muera, la transformación no será, la alquimia no será igual, está claro. Eso claro. está claro que es. Se titula Los pinceles mágicos porque, bueno, los colores y las pinturas y todo tienen mucho también que decir en la De historia. importancia. Sí, 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 sí. Pero tú lo sabes porque lo has leído, ¿no? Claro, pero no quiero desvelar mucho más porque, hombre, para Derecho. que la gente lo disfrute y lo pueda compartir, Claro. lo pueda leer con los niños, lo puedan leer los adultos. Mm. A mí me gusta mucho la idea del cuento porque uno piensa que cuando es un cuento es infantil solo, ¿no? Pero si nos damos, si tomamos conciencia, hay películas de animación y álbumes ilustrados que son para todos los públicos porque llevan un mensaje, llevan una connotación interesante que te hace reflexionar, que te puede servir tanto como profesor, como padre, ¿no? Un poco para ver, a ver qué van a leer mis hijos o a ver qué van a ver un poco qué mensaje les llega, ¿no? ¿Qué información les puede llegar de esto? ¿Qué conceptos, qué valores pueden recibir a través de esta obra creativa, ¿no? Y eso, pues, hace que uno quiera indagar también en lo que hay en el mercado, en el mundo infantil e ilustrado. Mm. Y, y como bien has dicho, conecta a través de las imágenes, es fácil, es una buena lectura, da pie a, y no sé, no solo hay que quedarse con la novela típica de típico formato. Así que yo desde aquí os recomiendo que veáis Judith y los pinceles mágicos, que busquéis qué pasa con el sol, la luz, los colores, Y el cambio además, interior, todas esas cositas que de alguna manera están por allí y esos mensajes y valores que por desgracia parece que no tienen una rabiosa actualidad, pero que siempre han estado y que son los pilares para cualquier sociedad, ¿no? Y cualquier expansión de la humanidad. Metido yo, también, ¿ves? Ya has metido que he metido yo rollo ahora, ¿ves? Así que ya sí, está ya lo tranquilo. dije. También decir que si alguien estuviera interesado en la obra, se le puede mandar dedicada con una dedicatoria extensa, porque suelo hacerlas extensas y personalizadas, ¿sabes? En Facebook, en mi nombre aparece, con mi nombre aparece en mi perfil y podéis poneros en contacto conmigo o Juan Manuel contigo o Bermejo, Juan contigo. Manuel Bermejo Vivas, porque yo llamo Sí, Juanma, pero claro, así como sí, Juanma, pues no. sí. Y bueno, pues ahí ya digo que os prometo hacer una dedicatoria chula y interesante y original.
Porque es algo que me tomo en serio porque me resulta, no sé, me resulta bonito que Sí. hacer algo, trabajarte un poquito, algo incluso con rima o alguna cosa, ¿no? Que tengas algo original y bonito, ¿no? Hombre, de Y golpe conviertes ese ejemplar en algo único y eso también es no, bonito recibirlo, ¿no? Claro, claro. desde luego, que es algo original. Pues nada, Juanma, después de toda tu trayectoria como escritor, de escribir mucha poesía, de lanzarte al cuento infantil, de ahora proyecto que tiene que ver con el cómic y para edades un poco más grandes que vais a abrir otra vertiente, otra dinámica diferente. sí. Ya disculparéis, pero llevo así unos días y hago lo que puedo. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté un poco en tu tesitura, ¿no? Que, por ejemplo, en tu caso, pues que tenga esa necesidad de escribir, que quiera escribir cuento, pero que no sepa dibujar, que no sepa por dónde empezar, que no sabe si publicar en Amazon, si es una editorial. ¿Qué consejo le darías con todo lo que tú has vivido Sí. para que diga, bueno, mira, sí, pam, puedes empezar, ¿no? O puedes caminar, o puedes servirte un poco de guía para, ¿no? Bueno, yo creo que en principio lo que hay que tener claro a qué público quiero dirigirme. No es lo mismo o hacer una novela que va a público adulto que a niños, ¿no? Si es a niños, lógicamente tienes que enfocarlo como algo ilustrado, con lo cual tienes que tener la colaboración de otra persona. La otra persona tiene que entender el proyecto y entre los dos pues ya hay una coautoría y es cuestión de hacer algo, porque hay algo interesante. Muchas veces tú tienes una idea y la ilustradora, como es en mi caso, al hacerlo dice, ostras, y es que te lo supera, ni mucho menos pensabas tú que, claro, es otra mente, ¿no? Y muy Exactamente, creativa. exactamente. Y claro, y su potencial está en la ilustración, ¿no? Con lo cual te sorprende y dices, ostras, porque tú le puedes dar un enfoque inicial, pero luego al ver el resultado dices, madre mía, es mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Con lo cual, es un trabajo que no lo vas a conseguir de un día para otro, porque si necesitas, por ejemplo, el caso, un ilustrador o una ilustradora, necesitas un periodo para conocer, para moverte, para... Yo en mi caso empecé con mi hija, ¿no? Que nos quedaba muy bien y tuvo mucho éxito, ¿no? Pero bueno, tu hija tiene estudios, conservatorio, tiene otras Claro, mil cosas y ya. no se puede dedicar a esto. Tiene que ser alguien como tú, que bueno, que tenga su trabajo, que tenga horas libres y que quiera dedicarse a eso. Mira, el año pasado hablaste en un cole, ¿te acuerdas? En Vivares, estuvimos ahí hablando. Bueno, pues yo luego estuve hablando con ellos otro día y lo que hice, porque había niños de primaria que querían un poco y no sabían, me hacían esa misma pregunta que tú me acabas de hacer, ¿no? Y entonces yo le decía que lo más difícil es salir del folio en blanco. Tú tienes un folio en blanco y es la mayor dificultad. Pero una vez que ya tienes la idea inicial, alguien decía que dame una palanca y mover el mundo, ¿no? Pues algo Ajá. parecido. Tienes una idea inicial y a partir de esa idea es cuestión de ponerse y poquito a poquito pues ya le vas dando primero las primeras pinceladas, luego te vas al cine o te vas a cenar o te vas donde sea y tu mente sigue ahí dándole vueltas y se te van ocurriendo más cosas, llegas a casa o incluso en el móvil, la vas apuntando, vas creando tu historia. Bueno, sería curioso contar cómo hice el de Julia Josefina, la mandarina que quiso ser Magdalena, ¿no? Bueno, sería para otro día ya hablarlo, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Pero yo esto se lo cuento a los niños y se ríen y les encanta, ¿no? Digo, es que, mira, una vez, a mí me encanta Sabina. Sabina es un autor que me encanta, ¿no? Me estoy yendo, pero voy a volver al tema, ¿vale? No, no pasa, tranquilo, tranquilo. Voy a volver, ¿no? Y Sabina oyó que Gabriel García Márquez dijo una frase, en una conversación le dijo, hace tiempo que no me hago caso. Y Sabina dijo, ostras, esta frase tiene una canción dentro. Pues algo parecido me pasa a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Bajo la hojarasca leí una frase filosófica de Bertrand Russell y yo dije, ostras, esta frase tiene un libro dentro, ¿no? Hice Bajo la hojarasca, ¿no? O sea, muchas veces la dificultad está en encontrar la idea inicial y luego ya la vas puliendo, la vas cada vez más. Y luego una cosa que no suelo hacer una vez que ya sale el libro, no lo leo, yo ya no me lo vuelvo a leer, ¿no? Hombre, a no ser que cuando se lo hago a los niños y tal, ¿no? Pero no de manera reflexiva, porque como tenemos la mente esta creativa bueno, se te van Bueno, ocurriendo, canterías todo. se te ocurren cosas y dices, madre mía, ¿por qué no puse esto? ¿Por qué no hice esto otro, no?
Entonces por claro. eso dices, bueno, esto ya acabó, ya me centro y tu mente ya la pones a trabajar en En otro otra nuevo, cosa. ¿no? Claro, Ujú. por eso a la pregunta que tú me decías, pues lo principal es coger y empezar poquito a poquito. Es decir, venga, ¿qué quiero hacer? Me quiero dirigir. Yo empezaría por algo corto. Yo, por ejemplo, no empezaría con una novela. Empezaría con un relato corto, ¿no? Porque, bueno, porque, claro, tiene mucha más dificultad y es mucho más fácil que te publiquen algo más cortito. Hacerlo realmente, ¿no? Es como los niños cuando empiezan a andar, no empiezan a correr, empiezan poquito a poco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, también hay talleres de escritura creativa y cosas así. Yo nunca he utilizado eso, ¿no? Pero sé que hay otras maneras de entrar en el mundo, ¿no? En este mundo. Pero a veces simplemente creas una historia y tú haces unos dibujitos al lado un poco recreando como tú crees que tiene que ser la historia y ya vendrá un profesional. Es cuestión de ponerte en contacto con alguien que tenga esas mismas inquietudes dentro del mundo de la ilustración y entre los dos quedar y empezar un poco a darle forma y decir, venga, me voy a aventurar, vamos a publicarlo y vamos a hacer que nazca este proyecto. Y a partir, una vez que haces el primero, pues ya te enganchas y ya dices, ostras, si tengo otra idea, y tengo otra idea, y tengo otra idea, y no paran, ¿no? Y te tienen siempre enganchado, ¿sabes? Y a veces con dos a la vez. Y dices, no cojo más porque no me meten otra. Tengo otra por ahí también muy bonita para niños pequeñitos, tipo bebé, ¿sabes? Que se llama A veces los peces. También lo tengo por ahí. Y es que digo, esto lo tengo que dejar porque si no, no, ¿sabes? Me voy a centrar, terminar esto y ya empezaré Ya, ya. Pero con esta. es difícil, ahí te doy la razón. Es difícil cuando te dices sí a ti mismo y dices venzo el miedo a la hoja en blanco o venzo el qué dirán porque hoy he decidido que soy escritor y que quiero escribir y que quiero avanzar y que quiero publicar. Una vez has sacado el primero, claro, el primero siempre nos da a todos un poco de cague, por decirlo así, ¿no? Es lo primero que sacas, se lo cuentas al mundo, sales de tu zona de confort de amigos, compañeros, etc., y empieza a leerte otra gente, recibes alguna crítica no tan positiva que no sabes muy bien si está siendo constructiva o está siendo una cosa y de arribo, no sabes por qué, ¿no? Porque tú le has puesto el alma y el corazón, pero la Claro, cuestión es que a partir de ese momento, como has dicho que sí, ya ves que cualquier idea que puedas tener se puede materializar, porque ya lo has conseguido con lo que parecía imposible, ¿no? Y entonces en ese momento tu cabeza, tu mente es un constante. Entonces pasas de no sé qué voy a hacer, no sé si me atrevo a, bueno, igual paro, hago este y luego saco el otro, porque dos, tres a la vez ya se nos va un poco de las manos, ¿no? Pero sí que es verdad que estás de acuerdo conmigo que igualmente habrá una libreta por ahí con 7.829 proyectos más de igual algún día rebusco claro, este. claro, Claro, porque se te ocurren y los apuntas y dices, bueno, pues ahí estás en el ahí banquillo, ¿no? está. Como si fuera, Exactamente. como tu libro, ¿no? Los de fútbol, ¿no? Que tengo yo la Exactamente. camiseta chulísima. Pues eso, hay un banquillo ahí, pues ahí están de obra. Exactamente. Todo el En banquillo vez esperando la reserva, pues ya está. claro, pues sí, así la cosa. Pero bueno, yo creo que es algo bonito y nunca se sabe el final, nunca se sabe al final de algo si no lo inicias, con lo cual Ajá, ajá. lo interesante es iniciar algo y ver dónde acaba, ¿no? Y dejar que la vida te sorprenda. A veces nos sorprende de una manera y a veces de otra, pero hay que invitarla a que juegue también, ¿no? En, en esta aventura, ¿no? Y en estos proyectos. Yo la verdad que disfruto mucho, sobre todo al compartir lo que has realizado tú con los niños, ¿no? Y yo qué sé, alguna vez y te ve alguno por el pueblo, por ejemplo, y que lo ha leído y te dice, anda, tal, tal, y te hace algún comentario, ¿no? Te resulta muy curioso, o te hace alguna pregunta, oye, ¿y esto por qué era así? Y claro, y Bueno, se lo tienes que hacer, ¿no? Es que no quiero hacer alusión a ningún otro libro por ahí, ya, ¿no? ya, Ni ya. más en concreto, pero que es bonito porque dice, ostras, que este niño me está leyendo, ¿no? Y le gusta, y Hombre, dice, es que ostras, lo bueno de los niños es que no tienen filtro. Entonces, si se te lo ha leído, te preguntará lo que quiera, sí o sí, y en el momento que le sí, apetezca, porque siente la necesidad de, ¿no? Los adultos a veces, pues, ni dicen pero es que, nada, ni opinan, o a lo mejor no les ha gustado y por no quedar mal o por no decir, ¿no? Es ¿sabes una tú? cosa, yo creo que es una cosa que me he encontrado mucho, que a veces me dicen, no, es que no me ha convencido y por no decirte nada, no, no, a mí dímelo todo, lo bueno, lo malo, y de esto aprendemos todos y yo sé
que te lo has leído y que te ha llegado, ¿no? Porque Desde para que me luego. digan, está muy bien, enhorabuena, dices, hombre, eso con el primero, pues vale, pero cuando ya llevas 9 como yo, ya quieres Claro, saber qué ha pasado. Si les has removido claro, por ahí, si han pillado la claro, locura que querían montar, ¿no? Y claro. es muy bonita esa interacción con los lectores. Y es que además, en el caso de la literatura infantil, lo de los niños tiene algo especial. Es que no hace falta que te digan nada. Tú sabes que estás haciendo una presentación y las caras lo dicen todo. Dicen Estás todo, viendo, todo. estás viendo si les está gustando, a alguno le está viendo al que le gusta, al que le gusta menos, al que está enganchado, al que está aburrido, al que pensaba que era otra cosa y no le has convencido. O sea, con la cara, simplemente observando su reacción y su mirada y tal y cual. Pero cuando están mirando y están todos así, yo el año pasado, por ejemplo, que le hice como un anticipo, ¿no? Porque eran niños más pequeñitos y el de Judith pues, era demasiado digamos, alto de nivel para niños de 3 años, con lo cual le hice como una previa de Manchurrón, donde le puse algunas ilustraciones y yo iba improvisando. No estaba escrito y todavía está en proceso, pero yo le iba improvisando y contando cosas, ¿no? Y veía en las caras y decía, ostras, que les está encantando, ¿no? Les engancha. Veías que la historia era interesante. Si llego a haber visto que no, que desconectaban, pues lo mismo me lo hubiera replanteado, ¿no? Pero vi que sí, Te bueno, que llama la tenía atención. potencialidad, ¿no? Porque veía que sí, que les enganchaba, ¿no? Bueno, es cuestión de mezclar la magia, mezclar algo de Manchurrón, por ejemplo, quiere aprender a leer, pues eso también a los niños, que les crea una... No cuento más porque estamos con el de Judy, como me has dicho, pero bueno, un poco por No, más contar. que nada porque es que este aún no ha salido, entonces la gente dirá, quiero coger ese Sí, libro, no saldrá. Entonces sí, claro. cuando quieran coger lo que ha salido ya, ya no se acordará. Entonces vamos a ir paso a paso. Por eso, por Yo eso. te lo digo Pero bueno, esto, pero te lo digo con todo el cariño del mundo, porque en mi caso, por ejemplo, como tú ya bien sabes, aparte de mis libros, hago reseñas de otros y había llegado un momento que como soy bastante constante y bastante bombardeante con información y géneros y cosas y tal, llegaba un momento que la gente me daba la enhorabuena por algún libro y no era mío. Simplemente veían un vídeo montado o una reseña y decían, enhorabuena por tu nuevo proyecto. Y decía, bueno, pues vale. Entonces, claro, me he dado cuenta de que un exceso de información no es bueno. aturde, en global aturde, ¿no? Los Ya. que ya estamos metidos en esto en vena, que no harías otra cosa más que leer y ver el otro y saber cuál es el siguiente que va a sacar y tal, ya seguimos ese ritmo como algo normal, enfermizo tal vez, pero algo normal. Pero si no, Sí, dices al final, ¿de cuánto libro ha hablado? ¿De qué escribe este hombre? ¿Qué no sí, sé qué? sí, sí, Y sí. me da el tiempo me da la razón de que al final llega un poco como de boom. Entonces hoy, pues que te conozcan, que sepa que escribes poesía con mensaje infantil ilustrado con Conchi, que tienes otros proyectos en Amazon y que tienes otros proyectos en mente que irán viendo la luz, pero que hoy sobre todo hablábamos de Judith, los pinceles Sí, sí. mágicos, y un poco para que recordamos, como bien ha dicho Juanma antes, se lo podéis pedir dedicado, os manda, Conchi también, además, os puede llegar. Es muy Y bonito eso, al abrirlo, es todo, ¿ves? Es todo la misma. espera, que la vamos a poner así Es, igual. es la misma. La ilustración sigue, ¿no? Que es algo también muy chulo, Exacto. ¿no? Está Judith Eso y también. Blanca. Sí, sí, sí. Blanca es la otra protagonista de la historia. Pues bueno, y con esto un poco estamos llegando ya al Ecuador, ¿no? Al final de la entrevista, más que nada Sí, porque cuando se pasa de la hora o cuando pasamos de la hora, luego Instagram nos deja compartir en historias y bueno, nos debemos un poco al formato de esta vía de comunicación, mm, pero no porque no quisiera seguir hablando contigo, que tú ya lo sabes, pero bueno, yo creo que está bien así, un primer perfecto, muy contacto, bien. que la gente sepa quién eres, a qué te dedicas, qué haces, cuál es tu pasión, qué consejos pueden sacar de esta entrevista y qué les puede llamar para, bueno, pues sobre todo para regalar ahora, de hacer la carta a los Reyes, Papá Noel, que llegue algún niño que aquí tiene contacto directo para que les llegue un cuento infantil ilustrado, eso siempre ayuda a cambiar un poco la perspectiva de lo que piden los niños a veces. A lo mejor no lo han puesto en la carta, pero igual interactúan más que con la tablet, porque les llega y les hace Mm, pensar, y mm, eso es muy importante. Hay que claro, perderlo. claro. Así que nada, cuéntanos. Otra de las preguntas que suelo hacer es, una pregunta un poco así, pero es, si te fueras a morir
ahora, que no va a ser el caso, ¿cuál sería el mensaje, el legado que querrías dejarle a la humanidad? Bueno, pues yo creo que, como he dicho un poquito antes, que hay que disfrutar el momento, que no sabemos realmente el tiempo que vamos a estar aquí y que hay que ser buenas personas, lo principal, y que a partir de ahí vivir la vida y, bueno, estar con los tuyos y no dejar, ahí hace poco leí una frase que decía, no te dejes, disfruta del buen vino, del último buen vino, de tal, disfruta los pequeños detalles de la vida, ¿no? Y yo creo que eso, no dejarnos nada, porque no, la vida es efímera, o sea que en poco tiempo, no sé, los años van pasando, hay que disfrutar y realmente hacer cosas que te gusten, como por ejemplo lo de escribir, pues ¿a qué vas a tener miedo? Pues mira, me voy a lanzar en, yo por eso animaría a cualquier persona que tenga esta inquietud a hacerlo, porque si es que no tiene nada que perder. Es cuestión de, no te van a dar otra oportunidad, solamente tenemos esta vida, vamos a disfrutarla y hacer todo lo que te parezca oportuno hacerlo, ¿no? Y yo creo que enfocarlo por la literatura y vivir el momento, disfrutar con los tuyos y demás, pues hay pocas cosas más interesantes, ¿no? Entonces, ese es eso, ¿eh? Esta noche me iré de cena con los compañeros del cole, que tenemos lo de Navidad, y a disfrutar de ese momento, ¿sabes? Creo Pues, que estupendo. esa es mi meta más cercana. Muy bien. Bueno, pues con estas reflexiones de Juanma aquí hoy sobre las reflexiones de la vida, de apreciar los pequeños detalles, los pequeños momentos, que para mí no podía ser de otra manera que nos diga estas palabras, porque como tiene un alma de poeta y los poetas nos dedicamos a observar en nuestro alrededor y a coger esa magia que está detrás de esos pinceles y de esas cosillas que la gente no le presta atención, pues haces que aprendas a valorar todo lo que sucede, todo lo que te pasa, para una, de manera innata, vivirlo, experimentarlo y sin querer evitarlo y sin poder ir en contra de ello, sacar historias, sacar conceptos y sacar magia para expandirla al mundo. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy en Palabras Poderosas. Muchas Cuidaros gracias. mucho. Besitos, abrazos y bueno, y oye, como Juanma, si tenéis cena, disfrutar de ella. Mira, yo hoy también he quedado con los amigos para echar Sí, unas cervezas, porque estas cosas mundanas también sí, nos interesan hacer a desde luego, todos. desde Hay que luego, celebrar claro. la vida, hay que celebrar la vida. No, Claro que sí. no solo la vida, sino la amistad, el compañerismo, la Todo, todo, comunicación, todo. y cosas, ¿no? Es así. Así que, Pues nada, cuídate mucho, me alegro mucho de verte, ya lo sabes. Y nada, seguimos en contacto y al resto nos vemos en el siguiente Palabras Poderosas y que no sé cuándo será, aún. Bueno, sí que lo sé, pero no os lo digo aún. Y nos vemos prontito, así que nada, un abrazo y cuidaros mucho. Hasta muchas luego. gracias, Xavi. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego.